Vivimos en una era donde parecer importa más que ser, donde hablar de lo que estás haciendo parece más valioso que hacerlo, donde mostrarte ocupado o exitoso se ha convertido en una moneda social más poderosa que el compromiso silencioso con un proceso real. Y, sin embargo, es precisamente en medio de este escenario saturado de ruido, velocidad y apariencias donde el silencio adquiere un nuevo poder. Un poder contracultural. Un poder transformador. Porque si todo el mundo está tratando de ser visto, el verdadero acto de fuerza es ser capaz de avanzar sin necesidad de ser observado. Este vídeo no trata sobre trabajar en secreto como una estrategia para luego sorprender al mundo en una especie de momento dramático. No, trata de algo más profundo. Trata de entender que el verdadero éxito, ese que no depende de modas, ni de métricas de vanidad, ni de validación externa, se construye en una dimensión distinta. La del silencio comprometido, sostenido y estratégico. El silencio que no es ausencia, sino presencia radical. El silencio que no es pasividad, sino enfoque. El silencio que no es esconderse, sino habitar con seriedad tu proceso. El problema es que hemos asociado el éxito con su visibilidad. Creemos que si algo no se publica, si no se comparte, si no se dice, entonces no vale, no está pasando, no existe. Pero eso es una ilusión. Y una peligrosa, porque te puede llevar a vivir más pendiente de lo que los demás perciben que de lo que tú realmente estás construyendo. Y en ese desvío, pierdes poder, pierdes claridad, pierdes autenticidad. Hablas mucho, sí, pero te alejas de ti. Proyectas, pero no edificas. Y acabas exhausto, confundido, frustrado. Aquí es donde la filosofía, el desarrollo personal profundo y la experiencia de quienes han construido cosas grandes sin hacer ruido nos dan otra perspectiva. Steve Jobs, por ejemplo, no salía a contar cada paso que daba. Durante años trabajó obsesivamente en silencio, perfeccionando sus productos, cuidando cada detalle, construyendo no para impresionar, sino para cambiar algo de verdad. Su visión era tan clara que no necesitaba gritarla. Era su trabajo el que terminaría hablando. Y lo hizo. Lo sigue haciendo hoy. En filosofía, los estoicos hablaban de la virtud como algo que no se grita. No necesitas contar tus valores, vívelos. Para ellos, la acción silenciosa era superior a la declaración vacía. No se trataba de aparentar sabiduría, sino de ser sabio en tu forma de actuar, incluso cuando nadie te ve. Y en el budismo, esa misma idea aparece de otro modo. El ego busca reconocimiento, mientras que la conciencia solo busca claridad. Lo que haces por reconocimiento es débil, porque depende del ojo del otro. Lo que haces desde la conciencia es fuerte, porque nace de tu centro. Así que la pregunta con la que quiero abrir este vídeo, y que quiero que te acompañe durante todo su desarrollo, es incómoda, pero necesaria. Y si el verdadero éxito no se encuentra en lo que muestras, sino en lo que puedes sostener cuando nadie está mirando, y si el mayor indicador de que estás avanzando no es que otros lo vean, sino que tú seas capaz de sentirlo sin necesitar aplaudirte cada paso, porque lo contrario también es cierto. Mucha gente habla de sus sueños, de sus ideas, de sus planes. Lo publican, lo gritan, lo repiten. Y eso, por un instante, les da una sensación falsa de avance. Como si hablarlo fuera lo mismo que hacerlo. Como si decirlo les acercara automáticamente a lograrlo. Pero no es así. Hablar desgasta energía. Explicar tu visión antes de empezar a ejecutarla puede sabotear tu propio impulso. Te da la dopamina del logro sin haber logrado nada. Y cuando te acostumbras a esa dosis vacía, te vuelves adicto al escenario, pero incapaz del esfuerzo sostenido. En cambio, quien trabaja en silencio se convierte en una fuerza imparable. No porque no tenga miedo, no porque no dude, sino porque ha hecho un pacto interno. Su compromiso con el proceso es más grande que su necesidad de parecer. No busca parecer disciplinado. Lo es. No busca parecer inteligente. Aprende. No busca ser visto trabajando. Trabaja. Y ahí está la diferencia. El que trabaja en silencio no necesita convencer a nadie. Su visión es su ancla. Su proceso es su refugio. Su disciplina, su identidad. El silencio del que hablo no es aislamiento ni ocultamiento. No es esconderte del mundo ni desconectarte de todo. Es, más bien, una estrategia consciente para no perderte en lo superficial.
para proteger tu energía creativa, para conservar tu visión limpia de ruido externo. Es un espacio de poder donde solo tú y tu trabajo existen, donde no importa si te aplauden, si lo entienden, si lo comparten, porque sabes que todo eso llegará, si es que tiene que llegar, cuando lo que estés construyendo esté verdaderamente listo. Y si no llega, también está bien, porque ya habrás ganado claridad, habrás ganado carácter, habrás ganado libertad, porque el éxito que construyes en silencio no depende de nadie, nace de tu verdad más profunda. Y eso, en un mundo que vive gritando, es una revolución silenciosa, pero imparable. Hoy en día, muchas personas dicen que quieren tener éxito, que quieren construir algo grande, significativo, diferente. Hablan de emprendimientos, de proyectos creativos, de una vida con propósito. Llenan libretas con ideas, guardan frases inspiradoras en sus redes, se emocionan con vídeos motivacionales. Y, sin embargo, sus días reales siguen marcados por una rutina que no refleja ese anhelo. Se levantan tarde, empiezan el día sin dirección, se dejan arrastrar por la inercia del entorno, y terminan cada jornada con la sensación incómoda de no haber avanzado, de haber estado ocupados pero no productivos, presentes pero no enfocados. Esta contradicción entre lo que se desea y lo que se ejecuta no es casual. Es una señal clara de que hay una desconexión entre el sueño y el compromiso de construirlo. Lo más habitual es que el deseo de éxito se quede atrapado en una fase superficial, la de la imagen, la proyección, la fantasía. Se sueña con el resultado, con el estilo de vida, con el reconocimiento, pero no se construye el sistema interno ni el entorno que lo haga posible. Y eso genera frustración, porque el alma sabe cuando estás mintiéndote. Puedes repetir que quieres lograrlo, puedes incluso convencer a otros, pero en el fondo sabes si estás haciendo lo necesario o no. Y ese desequilibrio entre palabra y acción se paga caro. Se paga con ansiedad, con confusión, con una autoestima que empieza a desgastarse porque ya no te crees ni a ti mismo. Sabes que podrías estar más lejos. Sabes que podrías estar más enfocado. Pero no lo estás. Y eso duele. Este patrón se repite constantemente. Personas con talento, con sensibilidad, con ideas valiosas, que se quedan atrapadas en la necesidad de aprobación, en el miedo a fallar, en la comparación constante con otros. Miras lo que otros están logrando y te sientes menos. Te preguntas por qué ellos sí avanzan y tú no, sin darte cuenta de que quizá ellos llevan años construyendo en silencio mientras tú hablabas de tus planes sin moverte. Y esto no es un juicio, es un recordatorio. Porque todos caemos en eso en algún momento. Todos hemos sentido la tentación de quedarnos soñando, porque soñar no duele, no implica riesgo, no exige exponerte. En cambio, construir sí. La construcción real del éxito requiere una renuncia profunda a la gratificación inmediata. Y eso es cada vez más difícil en una sociedad que premia lo instantáneo, lo visible, lo espectacular. Queremos resultados ya. Queremos reconocimiento ya. Pero el proceso real no funciona así. El éxito verdadero es lento. Es acumulativo. Es invisible durante mucho tiempo. Y eso es exactamente lo que lo hace tan difícil de sostener. Porque hay días, muchos días, en los que no pasa nada extraordinario. Días en los que nadie te felicita, nadie te ve, nadie te recuerda por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y si no tienes una visión clara, una disciplina interna, una conexión profunda con tu propósito, abandonas. Te distraes. Te justificas. He visto a personas con recursos, con tiempo, con inteligencia, quedarse años atrapadas en una burbuja de potencial no ejecutado. Hablan de todo lo que van a hacer, pero siguen rodeándose de personas que no los retan, consumiendo contenido que no los transforma, tomando decisiones que los alejan del lugar al que dicen querer llegar. Porque el entorno también moldea tu proceso. Si estás rodeado de ruido, si todo el tiempo estás buscando validación, si nunca te permites aburrirte, frustrarte o concentrarte por completo, entonces tu energía se diluye. Pierdes enfoque, te fragmentas y no construyes nada con peso. El desarrollo personal no es solo una cuestión de libros, hábitos o motivación. Es una guerra silenciosa contra tus excusas más sofisticadas. Contra esa parte de ti que prefiere la comodidad de soñar a la incomodidad de construir.
contra ese impulso de esperar el momento perfecto, las condiciones ideales, la inspiración total. Porque nada de eso va a llegar. La única forma de avanzar es tomar decisiones concretas desde ya, incluso si no tienes todas las respuestas, incluso si sientes miedo, incluso si no sabes si funcionará. Esa es la diferencia entre alguien que transforma su vida y alguien que solo la imagina. Steve Jobs lo entendió muy pronto. Él no esperaba aprobación. No necesitaba que el mundo entendiera su visión desde el principio. Tenía claro que lo importante no era convencer a todos, sino mantenerse fiel a su propósito, incluso cuando parecía irracional. Y por eso logró lo que logró. Porque mientras muchos hablaban, él ejecutaba. Mientras otros se adaptaban, él rediseñaba. Mientras otros buscaban aceptación, él buscaba excelencia. Esa mentalidad es la que convierte sueños en realidades. No es una cuestión de suerte. Es una cuestión de enfoque sostenido. Por eso, si te sientes estancado, si repites los mismos patrones una y otra vez, si cada año te haces promesas que no cumples, tal vez no sea un problema de capacidad ni de motivación. Tal vez sea un problema de honestidad contigo mismo. ¿Estás realmente construyendo algo? ¿O estás entreteniéndote con la idea de que podrías construirlo algún día? Porque ese algún día no existe. Existe hoy. Existe el próximo paso. Existe tu próxima decisión. Y si no la tomas desde un lugar de compromiso real, el sueño se va a convertir en una carga. En algo que cada vez que recuerdes te hará sentir más lejos, más frustrado, más desconectado de ti mismo. El cambio empieza cuando te haces responsable. Cuando aceptas que el éxito no se manifiesta por arte de magia, ni por afirmaciones vacías, ni por aparentar tenerlo todo claro. El éxito se construye. Día a día. Decisión a decisión. En el silencio de tus madrugadas, en la coherencia de tus hábitos, en la firmeza con la que te eliges incluso cuando todo lo demás te invita a distraerte. Y cuando entiendes eso, cuando lo integras de verdad, algo dentro de ti cambia para siempre. Porque ya no necesitas demostrar nada. Solo necesitas construirlo. Y eso, aunque parezca invisible al principio, es el principio de todo. A lo largo de la historia, los grandes pensadores y constructores de significado han distinguido claramente entre la apariencia de éxito y su esencia real. Y para entender por qué el éxito genuino se construye en silencio, necesitamos profundizar en los marcos filosóficos y conceptuales que han sostenido esta idea mucho antes de que se convirtiera en un eslogan moderno. Porque esta no es una moda, es una verdad antigua, refrendada por quienes han comprendido que lo verdaderamente valioso no necesita ruido. Necesita profundidad. Necesita compromiso. Necesita acción sostenida en el tiempo, sin espectadores. Los estoicos, por ejemplo, ponían el énfasis no en lo que uno decía ser, sino en lo que uno era en la práctica. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo, escribía en sus meditaciones privadas, no para publicarlas, sino para recordar sus propios principios, que la virtud se manifiesta en el carácter silencioso de los actos coherentes, no en su visibilidad. La grandeza no está en decir voy a ser fuerte, sino en soportar las dificultades con entereza sin hacer alarde de ello. Para los estoicos, la acción silenciosa era la más poderosa, porque era la más libre. Libre del juicio de los demás, libre del aplauso, libre de la necesidad de aprobación. Y esa libertad es, en última instancia, la única desde la cual se puede construir algo verdaderamente sólido. El budismo también ofrece una perspectiva profunda sobre esto. Nos habla de la ilusión de la imagen, del ego como una construcción vacía que busca ser alimentada constantemente con reconocimiento. Según esta tradición, el yo que quiere ser visto, celebrado, aplaudido, es también el yo más frágil. Es el yo que más sufre cuando no es validado. Y por eso el budismo invita a cultivar la presencia, la atención plena, el compromiso con el momento presente sin la necesidad de ser observado. La práctica espiritual no ocurre en el escenario, ocurre en el templo interno. Y el templo interno es silencioso. Es ahí donde uno enfrenta sus miedos, donde uno domestica su ego, donde uno elige volver al centro una y otra vez, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo premie. Porque la verdadera paz y el verdadero éxito no se mide por cuánta gente lo nota, sino por la solidez interna que desarrollas al sostenerte en lo que es real. Steve Jobs entendió eso de forma brillante,
aunque su figura se haya convertido hoy en parte del espectáculo que él mismo desafiaba. Lo que la mayoría no ve es que, antes de las presentaciones impactantes, antes de los lanzamientos históricos, hubo años de trabajo obsesivo, de silencio estratégico, de decisiones solitarias tomadas desde la visión y no desde el aplauso. Jobs no era alguien que buscara likes, ni visibilidad gratuita. Era alguien que protegía su proceso con una intensidad casi mística. Sabía que las ideas, como las semillas, necesitan oscuridad antes de salir a la luz. Si las expones demasiado pronto, si las sometes al juicio prematuro del mundo, las matas. Por eso, gran parte de su éxito fue construido fuera del foco. En laboratorios cerrados, en conversaciones privadas, en momentos de concentración radical donde lo que importaba no era si el mundo lo entendía, sino si él era fiel a su visión. Y esa fidelidad, ese respeto por el proceso invisible, es lo que une a todos los grandes constructores. En desarrollo personal, esto se traduce en una regla básica: no hables de tus objetivos, constrúyelos. Porque cuando hablas demasiado de lo que vas a hacer, el cerebro se confunde. Recibe una dosis anticipada de dopamina, como si ya lo hubieras hecho. Y eso disminuye tu urgencia por actuar. Pierdes la tensión creativa que te impulsa. Te conviertes en alguien que vive en la ilusión de la acción, pero que no produce cambios reales. Es una trampa sutil. Por eso, los expertos en crecimiento profundo recomiendan guardar silencio, no como una táctica manipuladora, sino como un espacio sagrado de concentración y respeto por lo que estás gestando. En el ámbito de las finanzas personales y del emprendimiento, esta idea se vuelve aún más concreta. Las personas que verdaderamente prosperan no son las que hacen alarde constante de sus logros o de sus intenciones. Son las que, mientras otros hablan, optimizan. Mientras otros se distraen, reinvierten. Mientras otros buscan viralidad, ellas buscan solidez. Construyen activos. Acumulan aprendizajes. Refuerzan sistemas. Y lo hacen sin necesidad de validación externa. Porque entienden que la riqueza verdadera no es solo económica. Es también mental, emocional y estratégica. Y esa riqueza no se muestra, se cultiva. Se madura en silencio, como un vino raro. Y cuando aparece, no necesita explicación. Así que cuando hablamos de construir el éxito en silencio, no estamos hablando de reprimir, ni de esconder. Estamos hablando de proteger. Proteger tu energía. Proteger tu visión. Proteger tu camino de los juicios prematuros y de tus propias dudas amplificadas por la mirada ajena. Estamos hablando de recuperar el arte de hacer las cosas por el valor intrínseco que tienen, no por el reconocimiento externo que generan. Estamos hablando de entender que el ruido puede parecer poder, pero el poder real es concentración sostenida, visión encarnada, trabajo silencioso que se convierte en realidad visible cuando está listo para impactar. Y ese cambio de paradigma no es fácil, pero es profundamente necesario. Porque cuando dejas de vivir para ser visto y empiezas a construir para ser fiel a tu verdad, todo cambia. Dejas de correr tras validación y empiezas a caminar con dirección. Dejas de hablar del éxito y empiezas a encarnarlo. Y lo haces en silencio. Porque no necesitas gritar lo que el tiempo, inevitablemente, va a mostrar. La diferencia entre alguien que solo habla de sus metas y alguien que las convierte en realidad no está en su nivel de inspiración, sino en su forma de operar cuando nadie los está mirando. Porque mientras una persona sigue soñando con el día en que todo cambie, hay otra que ya está ocupada construyendo ese cambio, sin necesidad de ruido, sin necesidad de ser vista. Este es el verdadero punto de quiebre, el cambio de enfoque que separa al soñador del constructor, al que vive de ideas del que vive desde la intención. Cuando alguien actúa desde el deseo de ser reconocido, su energía está dividida. Una parte va hacia el objetivo, pero otra igual o mayor va hacia sostener una imagen. Y esa fragmentación tiene un costo alto: inestabilidad, ansiedad, desgaste emocional. En cambio, cuando alguien actúa desde una visión interna, desde la claridad de lo que quiere aportar al mundo, se produce una integración poderosa. Ya no hay necesidad de convencer a nadie, ni siquiera de explicarse. Cada paso se convierte en una afirmación silenciosa de compromiso, cada decisión en una construcción real. Y esto cambia toda la experiencia. Lo que antes parecía esfuerzo se vuelve propósito.
Lo que antes era miedo al juicio se transforma en indiferencia estratégica frente a lo que no suma. El contraste es profundo y fácil de identificar cuando uno lo ve con atención. Está el que habla de sus planes pero los cambia cada semana, dependiendo de la validación que recibe. Y está el que sigue un mismo rumbo durante meses, incluso años, aunque nadie lo entienda al principio. Está el que necesita anunciar todo lo que hará, como si el aplauso anticipado le diera legitimidad. Y está el que trabaja en silencio, con una concentración que resulta casi invisible, pero que produce frutos inevitables con el tiempo. Este segundo perfil es el que verdaderamente construye, porque ha dejado de medir su valor por la velocidad con la que lo reconocen y ha empezado a medirse por la profundidad con la que es capaz de sostener su visión. Los beneficios de operar desde esta intención son incalculables. Primero, porque desarrollas una autoestima que no depende del entorno. Es una autoestima basada en el progreso, no en la percepción. Cada avance, por mínimo que sea, te recuerda que eres alguien que cumple lo que se propone, no alguien que solo lo sueña. Segundo, porque tu energía ya no se desperdicia en la comparación ni en la ansiedad por ser visto. En su lugar, se dirige de forma precisa hacia la acción que importa. Te vuelves más eficiente, más estratégico, más coherente. Y tercero, porque al vivir de este modo, las personas que realmente resuenan con tu visión llegan de forma natural, sin necesidad de perseguirlas ni convencerlas. La autenticidad atrae desde otro nivel. No desde la imagen, sino desde la verdad. Este cambio de enfoque también transforma la relación que tienes con el tiempo. Ya no estás apurado, ni sientes que te estás quedando atrás. Porque entiendes que construir algo valioso lleva tiempo. Y ese tiempo no es una carga, es parte del proceso. Aprendes a valorar la repetición, la paciencia, la mejora continua. Descubres que la consistencia tiene más poder que la motivación y que lo que haces todos los días, en privado, importa más que lo que logras publicar de vez en cuando. En lugar de obsesionarte con resultados inmediatos, te vuelves obsesivo con la calidad de tu sistema, con el ritual que sostiene tu visión. Y es ahí donde ocurre la magia. Cuando dejas de esperar momentos extraordinarios y conviertes lo cotidiano en el escenario silencioso de tu construcción. Este modo de vivir y trabajar está directamente alineado con lo que practicaban personas como Steve Jobs. Él no solo tenía ideas brillantes, tenía también la disciplina brutal de convertirlas en productos. No se conformaba con inspirarse. Iteraba, refinaba, tiraba lo que no servía. Y muchas veces lo hacía lejos del foco público, porque entendía que las mejores decisiones no se toman en medio del ruido, sino en la calma radical de quien está conectado con lo que quiere crear, no con lo que los demás esperan. Este tipo de enfoque no es romántico. Es exigente. Requiere temple, claridad y una capacidad inusual para decir no a las distracciones disfrazadas de oportunidades. Por eso, el verdadero cambio ocurre cuando pasas de preguntarte cómo impresionar al mundo, a preguntarte cómo honrar tu visión cada día. Cuando dejas de moverte por impulso y empiezas a moverte por diseño. Cuando entiendes que el trabajo interno de sostener tu camino vale más que cualquier logro externo inmediato. Y cuando descubres que, en un mundo adicto al espectáculo, la profundidad se ha vuelto revolucionaria. Porque quien sabe construir en silencio, sin depender de la mirada externa, está creando algo que el ruido no puede tocar. Y eso, en última instancia, es el mayor poder. Pasar del ideal a la acción, de la visión a la ejecución, exige una transición que va más allá de la motivación o del entusiasmo momentáneo. Es un cambio profundo de identidad, una decisión diaria de ponerse al servicio de lo que uno quiere construir. Porque el éxito real no nace del impulso, sino de una práctica continua. Soñar es fácil. Hablar es fácil. Pero construir implica poner estructura donde solo había intención. Y eso requiere herramientas concretas, hábitos definidos, decisiones alineadas con la visión que se quiere materializar. Es ahí donde el compromiso con uno mismo se vuelve tangible, medible y real. La pregunta fundamental no es qué quiero lograr, sino cómo voy a moverme hoy hacia eso que digo que quiero. Es decir, qué sistema estoy diseñando para que mis días reflejen esa meta. Y en ese sentido, la práctica empieza en lo personal. Si sueñas con una vida distinta, tus decisiones tienen que empezar a parecerse a esa vida, incluso si aún no has llegado.
No puedes seguir repitiendo rutinas que sostienen la versión antigua de ti mismo y esperar que la nueva versión aparezca por arte de magia. Cambiar tu entorno, tus hábitos, tu manera de organizar el día no es un lujo opcional. Es parte del camino de la construcción silenciosa. En lo creativo o lo profesional, el mismo principio aplica. No se trata de esperar a tenerlo todo claro, ni de perfeccionar eternamente un proyecto que nunca se lanza. Construir es prototipar. Es compartir antes de estar listo. Es iterar mientras avanzas. Implica aceptar el riesgo del error porque entiendes que el progreso viene del movimiento, no de la parálisis por análisis. En negocios, en arte, en cualquier proyecto que importe, necesitas dar pasos visibles aunque pequeños. Escribir una página al día, grabar sin esperar aprobación, vender tu idea sin saber si funcionará. Esa acción imperfecta, constante y enfocada es 1000 veces más valiosa que cualquier plan brillante que nunca se ejecuta. La visión se vuelve real cuando se vuelve proceso. Y luego están los hábitos. Porque aunque las grandes decisiones pueden cambiar tu dirección, son las pequeñas acciones las que determinan tu destino. Por eso es clave diseñar rituales diarios que te mantengan conectado con tu visión, incluso cuando no tienes ganas o cuando nada parece avanzar. No se trata de hacer mucho, sino de hacer lo que importa con precisión y repetición. 5 minutos de silencio cada mañana para reconectar contigo mismo. Una lista de 3 tareas no negociables. Un momento del día reservado para revisar tu avance. Decisiones mínimas con impacto máximo. Esa es la arquitectura invisible del éxito silencioso. Porque el verdadero cambio no grita, se instala. Y aquí va una mini guía práctica, sencilla pero potente, para comenzar a construir desde hoy sin excusas. Primero, escribe con absoluta claridad cuál es tu visión en una sola frase. No algo vago o bonito, sino una dirección concreta que puedas imaginar construida. Segundo, identifica qué hábitos actuales sostienen una versión antigua de ti y elimínalos uno por uno, sin drama pero con decisión. Tercero, diseña un sistema mínimo semanal de acción. 3 bloques por semana donde te comprometas con tareas que alimenten tu visión: crear, aprender, ejecutar, publicar, avanzar. Cuarto, elige un día al mes para revisar en qué estás avanzando y qué necesitas ajustar. La revisión es construcción consciente. Y quinto, protege tu energía como si fuera tu activo más valioso, porque lo es. No puedes construir si estás distraído o drenado. Aprende a decir no con elegancia, pero con firmeza. Este proceso no es teórico ni espiritual, es profundamente práctico. Y al mismo tiempo, profundamente filosófico. Porque cada elección cotidiana, cada ritual repetido, es una afirmación silenciosa de quién estás eligiendo ser. En un mundo que valora más el anuncio que la ejecución, elegir la construcción disciplinada y enfocada es un acto radical. Y cuando se hace bien, no necesitas convencer a nadie. Tus resultados hablarán en voz baja, pero con una autoridad imposible de ignorar. Uno de los mayores errores que se cometen cuando se habla de construir el éxito en silencio es asumir que ese camino es lineal, limpio o cómodo. No lo es. Construir, en el sentido profundo y auténtico de la palabra, no es un proceso romántico ni una sucesión de días perfectos llenos de inspiración. Es, más bien, una decisión consciente de vivir dentro del proceso, de abrazar la incomodidad que supone crecer sin garantías, de continuar incluso cuando nadie está mirando, validando o aplaudiendo. Y precisamente por eso, es crucial entender que construir en silencio no significa negar las emociones ni reprimir la ilusión, sino aprender a canalizarlas hacia acciones reales y sostenidas en el tiempo. Hay una diferencia muy clara entre evadir la realidad a través de un sueño que nunca se ejecuta y honrar ese sueño con acciones concretas. Soñar sin actuar puede convertirse en una forma sofisticada de autoengaño. Puedes pasar años visualizando una vida distinta, hablando de tus aspiraciones, rodeándote de frases motivacionales y libros inspiradores, pero si no tomas decisiones incómodas, si no renuncias a ciertas comodidades, si no estructuras tus días con disciplina, entonces ese sueño no es más que una fantasía reconfortante. Honrar tu visión no se trata de imaginarla con más intensidad, sino de construir los puentes que la acerquen a tu realidad, paso a paso y día tras día, incluso cuando el progreso parezca invisible.
Construir también implica aceptar el esfuerzo como parte inherente del camino. No existe éxito sin fricción. No hay transformación sin tensión. Y aquí entra un matiz que muchos olvidan. El compromiso con tu visión no siempre va a sentirse inspirador, y eso no es una señal de que estás haciendo algo mal. Es, de hecho, una prueba de que estás en el camino correcto. La resistencia, el aburrimiento, la duda, el cansancio emocional son parte del precio que pagas por vivir alineado con algo más grande que el confort inmediato. Por eso es importante cultivar no solo habilidades técnicas o estratégicas, sino también fortaleza emocional y claridad filosófica. El verdadero constructor no necesita sentirse motivado todo el tiempo. Necesita recordar por qué empezó. Y hay riesgos, porque cuando eliges construir en silencio, eliges caminar sin la aprobación constante de los demás, sin aplausos automáticos, sin validaciones externas que te aseguren que vas bien. El riesgo de la incomprensión es real. Habrá quienes piensen que te estás equivocando, que te estás aislando, que deberías exponerte más o moverte como todos. Pero esa es precisamente la diferencia entre construir desde la visión y construir desde el ego. El ego necesita ser visto. La visión necesita ser realizada. Y muchas veces, eso implica renunciar al reconocimiento rápido en favor de un resultado que hable por sí solo en el tiempo. En este sentido, el silencio no es ausencia, es preparación. Es la pausa que precede a la solidez. También hay que tener cuidado de no convertir el silencio en aislamiento ni la disciplina en rigidez. Construir no significa cerrarte al mundo ni convertirte en una máquina de productividad sin alma. El equilibrio está en mantenerte conectado contigo mismo, con tu propósito y con personas que compartan ese mismo compromiso interno, aunque el resto del mundo no lo entienda. Se trata de crear una burbuja consciente, no para esconderte, sino para proteger la energía que estás invirtiendo en algo valioso. A veces, el mayor acto de amor propio no es compartir tu proceso con todos, sino blindarlo hasta que esté listo para hablar por sí solo. Construir en silencio es una elección filosófica, una estrategia práctica y una declaración existencial. No es para todos. Requiere paciencia cuando todo en la cultura te pide inmediatez. Requiere confianza cuando los resultados aún no son visibles. Requiere madurez para no confundir movimiento con progreso. Pero si logras sostenerte en ese proceso, sin perder la conexión con tu visión ni la humildad de saber que estás aprendiendo, entonces el silencio se convierte en tu mayor ventaja. Porque mientras otros se distraen hablando, tú estás haciendo. Mientras otros esperan la validación, tú estás creando. Y cuando el tiempo ponga a prueba las intenciones, será evidente quién soñaba y quién construía. Después de todo lo dicho, hay una verdad que merece ser recordada con claridad y sin adornos. Construir el éxito en silencio no es una estrategia superficial ni una moda pasajera. Es una filosofía de vida. Es una forma de situarte en el mundo desde una profundidad que rara vez se celebra en la superficie. Porque en un tiempo donde lo visible parece tener más valor que lo verdadero, hacer el trabajo sin necesidad de mostrarlo es un acto de resistencia lúcida, al mismo tiempo, de inmenso poder. Quien construye en silencio no lo hace para esconderse, sino para cuidar el proceso como se cuida una semilla. No porque no confíe en su potencial, sino porque entiende que cada raíz necesita oscuridad antes de ver la luz. Soñar es el inicio. Todos soñamos. Todos hemos sentido esa chispa de deseo por una vida distinta, más plena, más alineada con lo que somos realmente. Pero si ese sueño no se transforma en una estructura diaria, si no se convierte en decisiones reales, en hábitos conscientes, en momentos de renuncia, en elecciones que duelen porque significan dejar atrás lo cómodo, entonces ese sueño se desvanece. Y lo peor no es que desaparezca. Lo peor es que se queda latente, como un eco constante que te recuerda todo lo que podrías haber sido si hubieras tenido el coraje de construir. Por eso, el silencio del constructor no es vacío, es dirección. No es debilidad, es enfoque. No es resignación, es respeto por lo que realmente importa. Construir el éxito en silencio te exige una responsabilidad mucho mayor que la de soñar en voz alta. Porque no tienes a nadie a quien rendir cuentas más que a ti mismo. No hay un público esperando, ni una audiencia a la que impresionar. Solo estás tú, tu visión y la realidad que estás moldeando con cada acción.
Y eso es lo más difícil y lo más puro al mismo tiempo. Porque sin ruido, sin aprobación, sin atajos, es donde descubres de que estás realmente hecho. Es ahí donde dejas de actuar para parecer y empiezas a actuar para ser. Es ahí donde nace el verdadero carácter, donde cada paso, aunque invisible, se vuelve parte de una arquitectura interior que sostiene no solo lo que haces, sino en quién te estás convirtiendo. Y quizás esa sea la esencia del éxito real. No se mide por el volumen de aplausos, sino por la coherencia entre lo que imaginas, lo que haces y lo que eres cuando nadie te está viendo. El silencio, en este contexto, no es un obstáculo a superar. Es una herramienta que te devuelve al presente, que te obliga a mirar de frente el esfuerzo, a escuchar con atención tus propias contradicciones y a avanzar sin necesidad de ser entendido o celebrado. Porque al final, la validación más profunda no viene del mundo. Viene de poder mirarte al espejo y saber que estás haciendo lo que dijiste que harías, incluso cuando era más fácil no hacerlo. Así que la pregunta no es si tienes un sueño. Todos lo tienen. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a construirlo en el silencio necesario para que ese sueño se vuelva real. Porque el ruido puede darte visibilidad, pero solo el trabajo invisible te da solidez. Y en un mundo donde todo parece urgente, construir en silencio es una forma radical de paciencia, de respeto y de fe. Fe en ti, fe en el proceso, y fe en que cuando llegue el momento, el resultado hablará por sí solo. ¿Estás soñando o estás construyendo? Gracias por acompañarme en este viaje donde descubrimos que el verdadero éxito no necesita ruido ni aplausos constantes, sino dedicación, esfuerzo y paciencia en silencio. Si este mensaje te ha resonado y quieres seguir aprendiendo sobre cómo construir una vida con propósito, enfoque y auténtico crecimiento personal, te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí encontrarás más contenido inspirador que te ayudará a mantener la motivación y a avanzar paso a paso hacia tus metas. Recuerda, el camino hacia el éxito puede ser silencioso, pero los resultados hablan por sí mismos. Así que no te pierdas lo que viene. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos creciendo juntos.